Hoy en Más Cuentos que Calleja tenemos el placer de recibir a uno de los grandes nombres de la arquitectura en Canarias, Martín Martín, que nacía en Lanzarote allá por el 65. Este talentoso arquitecto se tituló en 1992 por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Su carrera lo llevó a trabajar en Jordania, en Argentina, antes de regresar a su isla natal, donde fundó su propio estudio. Durante 8 años lideró el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, dejando una impronta en el ámbito profesional y cultural. Con más de 30 proyectos destacados en su portafolio, Martín ha sabido conjugar modernidad y tradición, marcando el paisaje arquitectónico de Lanzarote. Hoy hablamos con él sobre su trayectoria, sobre su visión creativa y los desafíos que construir en un entorno tan singular como es el nuestro, y que no es poco. No se lo pierdan. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo? Muy bien, buenos días, gracias por invitarme. Me alegro que estés aquí. Aparte quiero agradecerte porque has venido exclusivamente de Las Palmas, estabas en Las Palmas y has cogido un avión y luego te vas, ¿no? Y has venido solo para grabar, cosa que quiero agradecerte porque además es un detalle y además marca lo que eres tú, ¿no? Una persona comprometida con las personas. Bueno, vamos a ver tu vida por fotografías. En eso consiste este programa y vamos a marcar la primera de las fotografías que hemos elegido y que tú nos has mandado además para comentarla. Mira, lo vas a ver tú en esa pantalla, mucho mejor, y ahí tenemos ¿a quién? Cuéntanos. Este soy yo, tenía unos meses y el que está sentado es mi hermano Gregorio, que ya falleció, y en la casa de mis abuelos en Yaiza. Eso es en Yaiza, y el encalado, ¿no? Que se nota el encaladito. Es el año 1965. Ajá. Y esto es el patio de mis abuelos. ¿Qué parte de Yaiza era? ¿O es? Esto es detrás del bar, el Stop, justamente ¿sí? por detrás, debajo, ahí el barranco, se llama el barranco de Yaiza. ¿Y tú dónde naciste? ¿Naciste en el hospital? Yo nací en Las Breñas. ¿Pero ¿En casa? ¿O? Sí, en casa. De hecho, todavía existe la casa tal cual, exactamente con los mismos cristales, la misma carpintería, que la compró un pintor alemán hace muchos años y la mantiene bastante restaurada. ¿Ah, sí? Sí. Pues eso es un motivo de alegría. Seguimos en Yaiza, ¿no? Yo digo por la montañita de atrás. Efectivamente, la montaña de atrás. Pues aquí está... Foto más bonita, ¿eh? Sí, mi hermano a la derecha, una prima y mi abuelo detrás, que trabajaba en la Salina. Y debería ser un domingo, que es un día que no trabajaba. Yo estoy sentado a la izquierda, en ese patio, que el patio no se conserva, pero sí el resto de la vivienda. ¿Tu tío era salinero entonces? Mi abuelo era salinero por parte de madre, mi abuelo por parte de madre también, de padre, y mi bisabuelo, mi tatarabuelo Víctor Fernández, también trabajaba en la Salina. Claro, sí, todo. Todo un clásico. Sí, mi padre también. Fíjate tú. Más fotografías. Llévame. Yo sé quién eres tú, pero por si acaso un telespectador. Izquierda yo, derecha mi hermano y mi madre. ¿Tu hermano a qué edad falleció tu hermano? 50 años. 50 años. Sí, joven. Sí. Además hay que decir que estas fotografías de Martín nos llevan a ese... Yo creo que con muy poca gente de Yaiza hemos tratado o hemos visto fotografías de ese lugar en blanco y negro, al menos en este programa. ¿Fuiste feliz de niño? Sí, muchísimo. De hecho, una edad que yo recuerdo con muchísimo cariño. Aparte, a lo que es normal ir entre Las Breñas y Yaiza caminando con una burra, que yo lo hacía. Hoy puede ser una de locura, pero antes sí, entre Las Breñas y Yaiza Las Breñas, a casa de mi abuela. Es que parece mentira. Y además de madrugada, que no se veía apenas nada. ¿Cómo se hacía eso? ¿Y cómo se organizaba eso? ¿Te levantaban tempranito? ¿Eras un niño? Yo no me acuerdo, yo sé que tenía que llevar a la burra a Yaiza, iba a Yaiza y volvía, algo normal. Y fíjate tú que no estamos hablando, porque Martín no es una persona mayor. Tú eres bueno, 60 años cumplo este año. No, joven. 60 años hoy es joven. Y además los llevas muy bien porque gracias. No sé qué habrás hecho, pero un pacto con el diablo seguro. Hay un pacto con alguien. Ahí tenemos también a tu hermano y a ti, ¿no? Sí, también. Mi hermano, tengo un muy buen recuerdo de él. Esto también es en Yaiza. Y decir que el tema de la época anterior, yo tengo imágenes de cuando llegó el turismo, el primer turismo a Yaiza. Yo estaba aventando las lentejas ahí en una era con una burra en Yaiza, y me acuerdo que paré una guagua enorme y se para gente y se para a hacer fotos y te coge así en brazos, te hace fotos y tal. Entonces fue mi primer shock de encontrarte con el turismo. Donde está justamente la era, hoy mismo el bar La Era en Yaiza, y ahí empezó todo. Ah, claro. ¿Y aquí a quién tenemos?
Este es mi padre, se la hizo mi padre falleció recientemente, hace apenas un mes, con 92 años, sí, sí. y ahí está una foto en Cabo Blanco. Él trabajó en África unos años, emigró como mucha gente, y luego ya cuando yo nací, a los poco tiempo ya se quedó a vivir aquí. Pero trabajó mucho tiempo en Cabo Blanco. Hablando de tu padre, porque es muy interesante, además, yo creo que te lo planteé a ti, la posibilidad de que pudiera participar en este programa. Me había llegado mucho porque decía que tiene una historia fascinante, apasionante, ¿no? Un hombre. Cuéntanos algo más de tu padre, ¿no? Pues, hombre, una persona muy trabajadora. Y me sorprendió en el entierro porque mucha gente lo recuerda con muchísimo cariño. Una persona muy simpática, muy sociable. Era muy conocido. Gregorio el francés, taxista, por cierto. Su parada la tuvo aquí en el hotel, en las primeras paradas que había. Y muy luchador, trabajaba muchísimo y él se fue labrando la vida. Nos dio una educación que yo se lo agradezco enormemente, y sobre todo el gran ejemplo fue cómo él se fue tranquilo, diciendo a todo el mundo que le quería, que todo el mundo no se peleara a nadie, que éramos buena gente todos, buenos hijos, buenos nietos, dejó muy buena atmósfera, y para mí el valor de un ser humano no es tanto que sí, su vida, pero cómo muere, ¿no? Esa paz con la que se va, y es fantástico. Bueno, de estas cosas no se puede alegrar uno, pero según lo cuentas, mira, muchos quisieran dar ese paso, que es terrible para la familia sobre todo, dar ese paso de esa manera que lo define. Seguimos viendo a un Martín que ya tiene por detrás unos números que ya intuye uno que números. Pues la matemática no fue muy fuerte, porque todos los veranos estaban clases particulares del siguiente año porque se daban fatal. Pero parece ser que me fui inventando poquito a poco. Tuve buenos profesores, muy buenos, sí. ¿En qué colegio estuviste ahí? Esto fue en Arrecife, yo estuve en varios colegios, pero tengo muy buen recuerdo del Blas Cabrera. Bien. Y de los profesores, maravillosos profesores y magnífico instituto. Fíjate, es curioso, porque hay dos maneras de interpretar, sobre todo la gente de tu generación, de mi generación, ¿no? que dice, bueno, que había malos y buenos. Yo creo que pasa en Las Palmas, pasa en Madrid, pasa en todos lados. Depende de lo que te toque y la suerte que tengas, porque no todos los profesores fueron buenos, pero bueno, tuviste la suerte y además que te gustaba, y también porque tú también en los genes deberías llevar algo que también supieras. Yo creo que el tema de la superación. En toda mi familia ha habido un proceso de superación constante. Víctor Fernández empezó a leer cuando tenía bastante edad. Iba caminando a FEMES para que le enseñara un militar a leer, que fue el que le enseñó a leer, y fue lo que fue capaz de hacer luego, las coplas. Creo que toda mi familia, mi abuela, mi abuelo, todos, eso sí que lo llevo en los genes. ¿Qué fotografías está tan interesante? Esta es con mi abuela, que tengo 18 años. Esto fue en la plaza de Yaiza, con mi primera cámara, una Yasica, una reflex, y esta cámara, creo que la foto me la hizo mi abuela, me parece. Y era en... mi abuelo, bueno, que lo ves ahí, pero es ciego, se quedó ciego por el tema de la sal. Como trabajaba de salinero, no se ponían gafas de sol y entonces casi todos acababan con cataratas por el reflejo del sol, ¿no? Era, digamos, la parte B de trabajar ahí tantos años, pues se quedó ciego. En las coplas, que yo las conocí por un disco de Los Sabandeños, escuchaba cuando era joven en Madrid, se me ponía la piel de gallina, también por la suma de desde mi punto de vista, de la adaptación que hacen los sabandeños a esa copla, aparte de esas coplas, y es impresionante. Yo no sé cómo calificarlo, pero bueno, a mí me ponía la piel de gallina porque contaba verdades como increíble. Aparte, tú imagínate una persona que aprende a leer de mayor, que tiene que vivir, tiene una conciencia increíble con el resto de ciudadanos. Él ve a nivel político lo que significa todo el tema de la manipulación, todo el tema del latifundio, y es capaz de expresarle unas coplas muy soterradamente que él sabía que no podía publicar mientras estaba vivo. Y de hecho se publicaron de milagro. Y yo te cuento un día las historias de las coplas, cómo se publicaron, porque fue un milagro que las conozcamos hoy. Yo aprendí a leer con esas coplas en el patio de la casa de mi abuela. No eran las originales, eran unas copias, pero yo me acuerdo aprender a leer con las coplas de Víctor Fernández. Y la A con la B iba leyendo y las tenía ahí. Es curioso. Sí, la verdad que eran muy atrevidas porque hablaba del clero, pero decía luego que no interpretaran mal aquello. Evidentemente hablaba de las diferencias sociales que existían, lo de la cruz grande, cruz pequeña, bueno, hablaba de muchas cosas que eran reales. Que eran reales y que, bueno, que reflejaban, ¿no? la sociedad de la época. La sociedad de la época, que era todas
más medieval que nada y era injusta. Totalmente. Era totalmente injusta. Te vemos también, Pues, esas dobles dos aguas son muy típicas. Esto es la Casa Benito Pérez Armas, al fondo está la antigua Plaza de Yaiza, que ya no existe. Aquí tenía 18 años y me acuerdo que iba a estudiar psicología. Me acuerdo, tenía clarísimo esa foto, porque estaba hablando, me acuerdo con un primo que tengo, que fue el que hizo la foto, y 18 años tengo ahí, sí. Ajá. Bueno, ahí lo tienes. Oye, Yaiza lo llevas en la sangre, ¿eh? Totalmente. De hecho, yo cuando viajaba muchísimo, siempre, cada 8 de septiembre, yo estaba aquí, en la fiesta. Venías a Volvía. Los Remedios. Luego en el tiempo se fue diluyendo, pero siempre lo hacía. Aquí Bueno, aquí ya vamos creciendo. Aquí ya vamos creciendo, ya va tengo hasta cambiando. bigote y todo. Has vuelto con el bigote, ¿eh? Sí, ha vuelto otra vez a la niña. Pues mira, esto es en Santa Coloma, donde yo crecí. Ya a partir de los 8 años me mudé a Recife. Y esto es la típica foto de A ver si te matas. Aquella época con las primeras cámaras que eran pequeñitas, que eran... Sí. No me acuerdo, Kodak creo que eran. Sí, las Kodak. Sí, era la ventana de... Bueno, que era impresionante tener una cámara de eso, que Sí, era algo muy moderno, ¿no? Sí. Parecía un arma cargándose. Sí, con un negativo súper pequeñito. Ahí tenemos a Martín Martín en esa época de juventud. Vamos a ver más fotografías de Martín ya con amigachos y amigachas. Sí, esto es la época de la playa de Guasimeta, que hay gente de aquí de la isla. Ah, qué buena playa. Sí, aquí por ejemplo, que no le va a gustar que lo diga, está Humberto, en la Casa de la Cultura, a ver si lo reconocen. Está Óscar, Chemi, Ana, Eli, que ya murió, Juana. Cuando íbamos a la playa también llevamos la cámara y bueno, como cualquier adolescente. Habría que contar que ir a la playa, a esa playa en aquella época, estaba lejos, era una playa de viento, era una playa ventosa al lado del aeropuerto, pero luego tenía su magia, que tenía un agua fantástica. Efectivamente. Un agua maravillosa. Sí. Una playa que yo sigo yendo, por cierto, porque me parece una cosa fantástica. ¿Dónde es? Que no lo veo. Bueno, esto cuando empecé con los viajes, esto es Marsella. Ya yo me fui a estudiar a Barcelona y lo bueno que tenía la Escuela de Arquitectura es que hacía viajes constantemente, además viajes de estudio. Y esto es en Marsella, en el puerto de Marsella. Y ahí fuimos a ver obras, sobre todo del movimiento moderno, Le Corbusier, que es ese parque de arquitectura, y empecé a tener contacto real con lo que era la obra construida. Hasta entonces la había visto en fotografías. Ya. Y allí empecé a tener contacto, con las obras que yo quería, ¿no? Qué bonito, la verdad. ¿Y cómo te dio por arquitectura? ¿Quién te empujó o tú mismo? ¿Cómo fue? Pues no, fue una casualidad. Por eso hablo de los profesores, la figura de los profesores como figura a tener más en cuenta. Yo iba a estudiar psicología. Y una profesora de repente vio una maqueta que hice en el último año. Yo pensé que la había hecho fatal, que me iba a suspender. Ella quería hablar conmigo, yo pensé que era para suspenderme. Cuando habló conmigo me dice, ¿quién te hizo la maqueta? Digo, yo, como la he entregado tarde, no, es que tienes un talento excepcional, me dijo. Qué bien. Mira a tus compañeros, ellos han copiado, tú has interpretado. ¿Pero quién era esa profesora? No me acuerdo el Qué nombre. pena. No me acuerdo, y lo intentaba, y la vi solamente una vez, y fue la que me definió. Yo no tenía ni idea de arquitectura, de nada. De hecho, cambié de La Laguna a Gran Canaria, me fui a Las Palmas, yo solo, busqué un sitio nuevo, yo solo, buscándome la vida. Y se lo agradezco, la verdad, porque ella vio un talento. Por eso los profesores, que yo no veía, los profesores son muy importantes. ¿Esto es Jordania, no? No quiero equivocarme. No, esto sigue Marsella. Esto es un voladizo que ha marcado, todos los voladizos han marcado mi vida arquitectónica. Como ve, y siempre intento hacerlo, ¿no? El tema de desafiar el vacío, ¿no? El tema del desafío es algo que a mí, volar sobre algo estático, es algo que siempre me ha marcado. Es inquietante, ¿no? para el que lo utiliza, para el que lo visita, si tienes algo de miedo a las alturas, pero es fantástico, hay que reconocer. Sí, puse muchas sensaciones. He visto algunos en China que son... Sí, cristal. Sí. Bueno, ya está muy popular. Seguimos, venga. Esto es en Berlín, también otro de los viajes que hice es cuando estaban Canarias de moda en Berlín, en la TUI, ese es un cuartel de la TUI, y me hizo gracia porque ponen todas las Islas Canarias, y me hizo un frío aquí de menos 10 grados creo que había. Frío. Y tengo esa foto. No, pero en esa época aún más, porque hoy, a día de hoy, irse a Berlín y ver Lanzarote, Tenerife, tal, o iba al Calón, los ves y ya no te llama la atención, pero en aquella época sí llamaba la atención. Y fue la primera vez que vi la nieve, porque iba en guagua, desde Barcelona a Berlín. Y fíjate, el tipo de avión, ya no vamos a volver a verlo, pero el tipo de avión que estaba en la agencia de viajes, un avión que ya ni siquiera vuela, que es un avión potente. Ahí estamos entiendo que es Nueva York. Nueva York, sí, en Battery Park, esto es el Hotel Libertad al fondo, uno de los viajes también en Nueva York, he estado bastantes veces, pero esta fue la primera vez que estuve. Y también un viaje, para... ¿Qué edad tendrías ahí? 23 años tendría. De joven irse en aquella época, con 23 años ya viajar a Nueva York, claro, ya era claro. algo novedoso. Sin tarjeta Visa, con aquellos travel check, aquellos dólares, sin teléfono móvil. Era toda una historia, sí. Y en aquella época generaba el mismo problema entrar en Estados Unidos. Sí, el tema de la frontera era terrible. La frontera era una cosa como de película.
Cuéntanos, ¿dónde Marsella también, esto es el modulor, la unidad de altura de un arquitecto que se llama Le Corbusier, y Le Corbusier. todos los arquitectos tenemos como esto en mente, y es detrás pues midiéndonos todo, ¿no? Son estudiantes con los que yo que viajaba en aquella época, fue a Marsella, también viajé con ellos a muchos sitios, ¿no? A los que no estudiamos arquitectura, pero sí nos gustaba la historia del arte, a Le Corbusier sí nos los colocaba. El modulor, sí. Sí, sí. Ahí, Martín, ¿dónde nos lleva? Esto es en Chile. Madre mía. Esto es el Alto Las Condes, se llama, y es una montañita que hay en el centro de Chile. Evidentemente era invierno, hacía mucho frío, y fue uno de los viajes que hice hace muchísimo tiempo. En Chile he estado un par de veces. Sí. Y es cruzar un poco ya más allá de lo que es lo habitual, ¿no? Sudamérica me encanta, y Latinoamérica, sobre todo toda la zona de habla hispana, pues algo que para mí es de los mejores viajes, de los mejores sitios que conozco del planeta. ¿Es pelo o gorro? O boina, Eso es gorro. Boina. Esto es La Habana, bueno, La Habana no, es Cuba. Qué bien. Está la estatua del Che, también hace bastantes años. Y bueno, interesantísimo, que no he estado en Cuba. Creo que es un lugar maravilloso para el mundo, sobre todo el mundo del arte. Tanto talento junto yo en mi vida había visto, y sobre todo con tanta necesidad de que se reconozca. Es tremendo Cuba, pero creo que es un lugar de los que hay que ir antes de morirse. ¿En la época de Fidel? Sí, en la época, sí, en la época de Fidel. ¿No? Esto es Buenos Aires. También fui a trabajar aquí a La Plata y a Neuquén con una compañía de prefabricados. Estuve trabajando unos meses y aquí tenía 24 años aproximadamente. El Capitolio al final. Y muy interesante también la experiencia de Argentina. Otros sitios que hay que ir antes de morirse. Yo quiero preguntarte, porque hemos pasado por Chile, hemos pasado por Cuba y estamos ahora en Buenos Aires. ¿Has vuelto? ¿O pretendes volver a esos países? Porque el cambio tiene que ser... yo estuve en la época cuando se empezó a desmembrar todo Argentina por Menem, empezó a vender absolutamente todo. Y creo que ha cambiado bastante. No he vuelto, me gustaría volver, sobre todo porque creo que Argentina es un país fantástico y tiene una cantidad de talento increíble en todos los aspectos. Sí, a nivel de publicidad son muy buenos a trabajar con publicistas argentinos. Tienen un talento muy parecido entre el español y el italiano. En aquella época que viajabas o que viajaste a aquella época, ¿alguna vez presumiste de ser canario? ¿Hablaste de ser canario? Sí, de hecho, cuando te preguntaban dónde vivías, decías que en Canarias, y cuando no te entendías muy bien dónde era, tenías que en el mapa decía, bueno, España, sí, pero ¿dónde España? Entonces, África y entre España. Hacía así, a la izquierda de Marruecos, y todo el mundo te entendía. Pero claro, es difícil explicar a alguien que no conoce ni siquiera dónde están las Islas Canarias, ¿no? Esto es en Jordania. Ahí está, es la capital, ¿no? Estoy un poco desafiando una cerveza en Jordania, en aquella época no era muy habitual. Es una Amstel. Amstel de Jordania, donde el alcohol estaba prohibido. Siempre me gusta desafiar a mí todo. Yo estoy viendo que el camarero te está mirando mal. Sí, por eso hice la foto, a ver si la apuesta era, ¿te haces la foto? Pues me la hago, y me la hice. Aquí trabajé también, en Jordania, justo cuando estaba allí cuando Irak invadió Kuwait. En el 90, Irak invadió en el 90. Estaba en el 90, efectivamente. 90, 91 era. Y en el 91 estuve en Argentina. Sí. Pues ahí fui y tuve que salir del país porque yo no compraba billete de vuelta, entonces empezaron a encarecer mucho los billetes por la seguridad en la zona de guerra. Claro. Y no pude salir. Intenté bajar también por el sur, por Aqaba, pero estaban todos los barcos hacia Egipto, de los egipcios viviendo en Irak, que se estaban yendo a Egipto. Claro. Volví otra vez a Amán y de ahí salí vía Larnaca con el padre de un amigo que trabaja en las Naciones Unidas, que me llevó en su avioneta. En la avioneta de las Naciones Unidas volé a Larnaca. Y de Larnaca volé a Suiza, a Barcelona. Madre mía. No podía salir del país. Madre mía. Bueno, Jordania, que por cierto, entiendo que invitarás a la gente que se acerque, porque Jordania tiene lugares que creo que son espectaculares. El Reino es maravilloso, aparte que la zona central y aparte de Petra, Aqaba, son sitios fantásticos. ¿Alguna vez has pasado a Israel? Sí, yo trabajé en Israel también. Cuéntanos, esa época, ya que estamos en Jordania, uno de los vecinos, y ahora comentamos la fotografía. Pues Israel fue el primer viaje grande que hice, pues estuve meses fuera, además me tenía que defender en inglés, una cultura totalmente diferente, maravillosa, tengo que decir. Tengo muy buenos amigos en Israel y tengo muy buenos amigos en Jordania. Lamentablemente son países que están, creo que abocados a entenderse, a pesar que han tenido una tradición trágica entre ellos a nivel histórico. Y no se puede, me da pena cuando veo gente que opina libremente, con una livianidad sobre Israel o Jordania en contra a favor. No puedes hacer eso sin entrar en historia. Es muy delicado.
y hay que entenderlo un Hay que poquito. entenderlo todo, hay que estudiar, como bien dices, la historia y luego ya... Hay buena gente en los dos lados. Los dos lados. ¿Y de Israel dónde vas? ¿A Jerusalén o a Tel Aviv? En Israel me voy a Haifa, al Haifa. Technion, que es la universidad donde en el año 89 tenían internet los estudiantes, tenían correo electrónico, se matriculaban con unas tarjetitas donde los mejores estudiantes les pagaba la universidad un mes de vacaciones por cualquier sitio del mundo que quisieran. O sea, era otro nivel en ese tiempo. Ya. A mí es que Israel me parece... Coincido contigo en eso, ¿no? Un país muy vibrante, un país con una joven, muy joven. Muy joven y Sí, con sí. unas tradiciones que la gente se cree que la gente... Sí, a mí me encanta. Yo son me encantaría volver. Los ultraortodoxos los que mandan ahí. Eso no es señor. verdad, no, es un país súper libre. Son barrios. Sí. Metidos los ultraortodoxos. Eso es político, como en todos lados, pero la realidad es totalmente diferente. Venga, vamos a ver, más fotografías. Nos saltamos aquella, vámonos con esta. Mi padre y mi madre, una que fuimos a Fuerteventura hace relativamente poco tiempo. Esto es un sitio, un café al que fuimos y el que hicimos una visita a la Virgen de la Peña, que me encantó a ellos, y los acompañé hace relativamente bastante poco tiempo. Vamos a seguir viendo fotografías de Martín. Aquí aparecen ya... Mis hijos, Boris y Tiziana. Esto es aquí en la Plaza de la Iglesia y hace ya como 2 o 3 años. Uno de los, como decía yo, o la gente que me conoce, mis mejores proyectos son mis hijos. Y entonces son porque se van construyendo poquito a poco y nunca sabes cuándo terminan, ¿no? Entonces siempre están en construcción. Tú tuviste, bueno, son hijos tuyos, evidentemente, y tuviste otra hija. Sí, Martina. No sé si aparece una foto más adelante. Ahora la vemos, venga. Si aparece Martina, la vemos y la disfrutamos. Aquí ahí está, la tenemos, mira. Sí, una niña con unos ojos increíbles. Murió a los 9 años y nació con una parálisis cerebral muy profunda. Y bueno, fue la gran enseñanza de vida. La gente que tiene niños así o tiene familiares entenderá de lo que estoy hablando. Te hace una mejor persona. Se sufre mucho, pero a la vez se conoce a gente súper interesante que está vinculada a todo el mundo de la ayuda. Y creo que los padres sufrimos porque es difícil integrarse en la sociedad, porque está hecha para gente que no tiene parálisis cerebral, está para gente con todas sus capacidades. Entonces, en la medida que todos ayudemos a que la gente con menos capacidades se integre o hacerle la vida más feliz, cuando ves a alguien con un niño así, puedes acercarte, porque a los padres no les gusta molestar mucho, porque puede incordiar a un niño, pues acercarte a ese niño, a esos padres, preguntarle qué tal está, con normalidad, la palabra es normalidad en todos los aspectos. Y de hecho, vivir 9 años con una niña así me ha hecho más normal, en el sentido entendido de que normal es aceptar todo lo que tenga vida como venga, da igual, sin juzgar, si es guapo o alto. Aquí mi hija, tú la ves, mi hija es ciega, era ciega, mi hija no veía nada, absolutamente, era sorda y epiléptica y no se podía mover el cuello, pero aún así la quería como un hijo. Entonces, el tema me enseñó a querer al hijo no se le quiere porque estudie, porque vaya a la universidad, se quiere porque nace y es tu hijo. Sea biológico como este caso, como el caso de Boris y Tiziana, que son niños adoptados. Se quiere igual. Yo que tuve la suerte de conocer a Martín, con esta monada que tenemos ahí en fotografía, viva. Yo te conocí a ti con esa manera de ser que eres tú, ¿no? No particular, sino de buena gente, de buena persona, de que parece que teniendo grandísimos problemas que los has tenido. Sí. Muy grandes. Mantienes como un aspecto como si no te pasara nada, ¿no? Pero has pasado momentos, los últimos años, bastante duros, ¿no? Sí. Todo es aprender. Mira, cuando entiendes que las cosas no te pasan a ti por algo, sino que las cosas te pasan por algo, quería decir. Y cuando no lo entiendes, sufres, pero cuando lo entiendes, es parte. O sea, todo lo que sucede conviene. Una cosa es que tú no lo entiendas. ¿Lo entenderás más adelante o no? Eso depende de tu conciencia. Pero estamos aquí para desarrollar la conciencia y lo que sucede es por algo, no es para castigarte, porque no todo el mundo se confabula para molestarte. Es porque algo de aprender. Y yo en todo lo que ha pasado en mi vida tengo que decir que volvería a hacer lo mismo que me ha pasado, porque gracias a eso soy la persona que soy. Si no, sería otro totalmente diferente. Pero, sin entrar en detalles, ¿cómo aguantaste esa olla a presión? Porque hay que tener capacidad también. Y yo no sé si amigos o familiares también, para salir de un... Voy a decir una cosa que se puede interpretar, no sé cómo se interpreta, ¿no? Voy a hablar de la palabra de Dios, voy a hablar de naturaleza, voy a hablar de karma, lo que sea, cada uno que le ponga. Pero yo creo que las cosas te pasan y cuando eres capaz de soportarlas.
Probablemente cosas que hemos hablado le pasan a cualquier persona y no sé dónde hubiera acabado, pero yo creo que tiene la capacidad de soportarlo y sobre todo cuando te pasan cosas de este tipo es para que cambies. Si te siguen pasando es porque estás haciendo algo que no es correcto. Ya. El momento en la vida que yo entendí todo eso, que yo no tengo nada que ver como soy ahora, como era antes, solamente diferente, pero no es porque yo quiera cambiar, es que la vida te pone en tu sitio y cuando te pone y estás ahí, pues vas a con todas. Y yo creo, yo no me acuerdo de las cosas negativas, las puedo contar, pero ya no las siento. Yo me acuerdo de todo lo positivo que aprendí. Sí que tengo la capacidad, es verdad, de todo lo negativo, por muy negativo que sea, yo lo convierto en positivo. Si me lo quieres poner fácil, pónmelo difícil. Ese es mi lema. Estamos a 2025 de febrero, no sé cuándo se emitirá esto. Esto está claro que a lo mejor nos está viendo alguien y ni tú ni yo estamos vivos porque esto está en YouTube y esto se queda ahí. ¿A día de hoy eres feliz? ¿Estás más tranquilo? Totalmente. De hecho, he tenido que pasar todo lo que he pasado para poder ser feliz. Muy bien. ¿Vemos la última foto? Vale. Venga. Este es mi padre en el charco donde yo vivía y de acuerdo que le hice esta foto y yo aquí estuve a punto de dejarnos, muy a punto. Yo creo que a partir de esta foto, todos los años que él vivió, que fueron 2, 3, no, vivió más, unos cuantos años, ya él iba contra su naturaleza. Él quería vivir, pero aparte el cuerpo no le dejaba. Tuvo una fortaleza enorme para sobreponerse a muchísimas enfermedades, pasarlas todas, y cuando se fue en paz, porque ya había alargado todo lo que podía y ya nos había dado a todos, que era su cariño, al final, de la forma que él podía expresarlo, porque una persona a la antigua usanza, y yo creo que para el cariño no tiene nada que ver ni con la inteligencia, ni con la formación, ni con carreras, tiene que ver con su forma de ser, y él, con su forma de ser, la verdad que nos lo ha transmitido todo. Se nos acabó el tiempo. Te advertí que iba a ser muy rápido. Martín es amigo mío, no escondo porque cuando uno está orgulloso de un amigo hemos pasado además, yo he pasado por su vida, bueno, más bien por un lado, pero sí he tenido la suerte de conocerte un poco y es un orgullo que hayas estado aquí en este programa. Me alegro del momento en el que estás pasando, me entristece el fallecimiento de tu padre y los momentos duros, pero sabes que hay mucha gente que te seguirá apreciando hasta que desaparezcas de este mundo, querido amigo. Gracias, Martín. Gracias a ti. Ha sido un auténtico placer. No se vayan porque hay más cuentos que callar.